Defiéndenos del mundo. Conversatorio Iglesia de la Postpandemia. Saludo cariñoso y fraterno, queridos cristovidentes de Colombia, de América y del mundo, que unidos a nosotros y a toda la Iglesia se prepara para recibir esa efusión fuerte del Espíritu Santo en la solemnidad de Pentecostés. En este contexto de Pentecostés queremos realizar este conversatorio para que podamos adentrarnos con la gracia del Espíritu Santo a lo que ha significado vivir esta experiencia de la pandemia y lo que la Iglesia está llamada, alentada por el Espíritu Santo, a vivir en la pospandemia. Por eso, sin más preámbulos, queremos agradecerle y darle la bienvenida a estos 4 obispos que tienen una visión del mundo, una visión teológica, espiritual, pastoral, y que conocen también la realidad muy cercana de no solo el mundo, de la Iglesia, sino también de Colombia y de América Latina. Le damos la bienvenida entonces a estos 4 señores obispos que nos acompañan. De verdad es un privilegio tenerlos aquí en el canal Cristovisión. El señor cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Eminencia, muchas gracias por permitirnos compartir con usted en este conversatorio. Gracias. También nos acompaña, él está en Roma, en el Vaticano, también nos acompaña desde Canadá, el primado de Canadá, el arzobispo de Quebec, Monseñor Gerard Lacroix. Eminencia, muchas gracias por estar con nosotros también. Gracias, Padre Ramón, por esta amable invitación. Nos acompaña también el primado de Perú, el arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo. Excelencia, gracias por estar con nosotros también y acompañarnos en este conversatorio. Muchas gracias, Ramón, y muchas gracias también, Monseñor Marc, Monseñor Gerald y Monseñor Juan Carlos, por encontrarnos con mucha alegría de poder compartir. Y estamos también con Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de Quibdó, en el Pacífico colombiano. Excelencia, gracias por estar con nosotros también en este conversatorio. Muchas gracias, Padre Ramón. Un saludo muy especial a todos los cristovidentes. Un saludo a señores cardenales Gerald, Marc y también a Monseñor Carlos. Es una alegría para mí poder compartir este momento. En el contexto de Pentecostés, hemos vivido algo único en nuestra vida, en la vida de la Iglesia contemporánea, y ha sido un apoyo, un sostén para el mundo entero, el magisterio del Papa Francisco en esta realidad. Por eso quisiera que empezáramos compartiendo esos lineamientos que ustedes creen que han sido muy importantes para poder entender y vivir este momento tan complejo a partir de lo que el Papa Francisco en su magisterio, en las Eucaristías, en las celebraciones, ha invitado no solo a los católicos, sino al mundo entero. Empecemos con el señor cardenal Marc Ouellet. Muchas gracias. Yo estoy feliz de compartir con ustedes estos momentos en el contexto de Pentecostés y pensando al contributo del Santo Padre, pues me vuelve en mente evidentemente el 27 de marzo, el momento en la él se dirigió a toda la humanidad, pero en particular a los cristianos, y expresó la cercanía del Santo Padre, de la Iglesia Católica, a todos, y creo que sentimos que no olvidaba a nadie. Rogó sobre nuestra fe.
estábamos todos como espantados, sorprendidos, confinados, pero él con la imagen de la barca en la tempestad, pues nos recordó nuestra fe, dónde está vuestra fe. Y entonces nos animó con su palabra, con su fe personal. Creo que eso fue una presencia muy preciosa día, y no voy a olvidar nunca esa bendición eucarística sobre la plaza vacía en la lluvia, pero que nos tocó todos el corazón, y el recuerdo que nos dio de que aun si no podemos tener los sacramentos, podemos y recibir de Dios el perdón realmente, y nos ofreció esa gran indulgencia especial de una circunstancia extraordinaria. Yo recuerdo estos momentos, y que fueron seguidos luego por el triduo pascual, evidentemente. Recuerdo la vigilia pascual, pues donde también nos recordó la resurrección, y el momento de la bendición Urbi et Orbi me parece que fue un mensaje fundamental. El Papa solo en la Basílica, pero diciendo a la humanidad, pues proclamando a Cristo, diciendo que no podemos seguir después como antes. Hay que pensar un mundo nuevo, un mundo más solidario, menos violento. Hay que cambiar las armas, pues, por pan y por educación, y nos dio así unas pautas muy importantes que fueron también notadas y recibidas por parte de políticos, de gente en responsabilidad universal, como el Gutiérrez, el responsable de la ONU, en fin, tantos momentos, pero yo diría que el Papa fue una presencia consoladora, con su bendición diaria, con sus intenciones de oración, y en eso nos dio a todos nosotros en particular el testimonio del pastor. Yo diría eso para empezar, dejando a mis compañeros de completar otros aspectos. Gracias, Eminencia, gracias por abrir este conversatorio. Estamos precisamente preguntando a los invitados, que de verdad nos sentimos muy agradecidos y muy orgullosos de que hayan aceptado esta invitación para todos los cristovidentes de Colombia, América y el mundo, sobre el magisterio que ha representado, que ha significado el magisterio del Papa Francisco en esta pandemia. Ahora pasamos a Canadá con Monseñor Gerard Lacroix. Monseñor. Sí, pues yo quisiera agregar esto. Pienso que al mirar la manera que el Santo Padre vivió esta pandemia, cómo la está viviendo, nos dio el ejemplo de cómo debemos atravesar las crisis de la vida, y esta que es bastante importante, enraizados en la fe, la mirada alzada hacia Cristo, hacia Dios, sin nunca perder la mirada sobre la gente que nos rodea, especialmente los que sufren y los pobres. A través de todo lo que ha hecho el Santo Padre desde el inicio de esta pandemia, nos ha mostrado ambos sectores, ambas cosas esenciales de la vida cristiana. La relación con Dios, enraizados firmemente en nuestra fe, en la esperanza, pero también una misión que se expresa a través de la caridad, el amor hacia los que más sufren. Eso para mí ha sido realmente no solamente
ocasión de consuelo, me ha dado un gran ejemplo para que no perdamos nosotros en nuestras diócesis, en nuestros lugares a través del mundo, qué es lo que debemos hacer. Y como pastores, como líderes en nuestras comunidades, que sean parroquiales, diocesanas, grupos, movimientos, es exactamente lo que tenemos que reproducir. Mirar hacia Cristo, el Evangelio, y también mirar la gente alrededor nuestro, que la Iglesia nos ha confiado para acompañar. Y eso para mí ha sido un gran ejemplo. El Papa nos ha mostrado también la fuerza de la oración. Verlo a él orar, como decía mi hermano el cardenal Ouellet, mirarlo todos los días en la Santa Misa, momentos de silencio, en la Plaza San Pedro, a través de la Semana Santa. Nunca sentimos que él nos daba un espectáculo, nunca. Se veía un hombre en relación, profunda relación con su Señor, que esperaba de él todo para seguir adelante. Eso es un gran ejemplo que debemos nosotros dar también. Hay mucho más que decir, pero eso es, en primer lugar, es lo que me ha realmente impactado. Y de ver que sus tomas de palabra siempre eran inclusivas, para los cristianos, por supuesto, pero para el mundo entero. La humanidad recibió del Santo Padre palabras de esperanza, de ánimo. Y es un gran líder, un gran pastor, porque el Señor ha dado a nuestra iglesia. Gracias. Hemos tenido precisamente la opinión de Monseñor Marc desde Roma, desde el Vaticano, de Monseñor Lacroix desde Canadá, y ahora nos vamos aquí a América Latina, al Perú, con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Monseñor, la misma pregunta. Bueno, yo me uno a Monseñor Marc y a Monseñor Gerald, porque tenemos en el Papa un magisterio que viene de un testigo. Él es un testigo de lo que significa vivir en el margen y sentir que todo el mundo se convierte en un gran margen. Eso que llamó el creer que éramos poderosos y más bien todos somos vulnerables y estamos en la misma barca. Y él mismo, que los días que lo visitamos, pues estaba enfermito, aunque no de esta enfermedad, pero empezó como testigo de una enfermedad. Supo también tratar de superarla esperando en el Señor, ¿no? Y él dijo una cosa ahí en la Plaza Solitaria, ¿no? Dijo, Jesús estaba en la popa, en el lugar por donde empieza a hundirse el barco. Quiere decir que le anunció a la humanidad que la única esperanza de encontrar una salida a todo está en el mismo Señor que está en el lado más hondo del abismo. Allí donde está el mayor peligro, ahí está el Señor. Por lo tanto, todos tenemos posibilidad de encontrarlo, porque ahora todos estamos hacinados y estamos golpeados, estamos vulnerables, estamos frágiles. Y eso es una gran lección para un mundo que tiene mucho de orgullo, de vanidad, en el sentido de que el ser humano es el único posesor de la naturaleza, ¿no? Y esto nos muestra, como él mismo dijo, que cómo íbamos nosotros a pensar que vanamente que podíamos no enfermarnos cuando el mundo estaba enfermo. Esta coparticipación de la fragilidad que, digamos, lo coloca en condición de testigo, lo ha hecho anunciarnos que entonces el mundo tiene salida en la medida en que respondamos a las exigencias de los frágiles y tengamos en cuenta a la persona humana y a la naturaleza, que también está sufriendo el asedio del mundo. Es un magisterio visionario hacia el futuro, muy preocupado por encontrar salidas, digamos, que tengan un sentido cristiano y humano. En eso tiene razón Monseñor Gerald, que dice esta idea de que se dirige a todos, sin distinción, ¿no? Y bueno, yo lo último quiero decir nomás que el sentido de oración que ha tenido estos tiempos, como muy bien también han dicho mis predecesores, pues tiene una cosa muy linda, ¿no?
es que la oración nos hace acoger al Espíritu Santo con el cual el mundo puede transformarse, porque así nació del Espíritu, ¿no? Del Ruaj y del Nefes, ¿no? Y entonces de la suavidad del viento de Dios y de la fuerza del viento de Dios, que es fuerza de amor y delicadeza de amor. Por eso es que aquí en el Perú estamos muy contentos, porque cuando llegué aquí estábamos como en la oscuridad, y estando encerrados hemos hecho una pastoral enorme, porque hay medios para comunicarse cuando hay tanta hondura y tanta delicadeza por parte de su santidad, ¿no? Es un magisterio que todo el mundo lo comprende y que toda la gente se siente feliz de poder estar al tanto de su palabra. Gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Y nos vamos ahora aquí a Colombia, al Pacífico colombiano, a la diócesis de Quibdó, con Monseñor Juan Carlos Barreto. Monseñor. Sí, el Santo Padre nos ha mostrado una espiritualidad integral. Ha sabido vivir la intimidad, pero sin desconectarse del mundo. Realmente llevando el mundo a la oración y haciendo que la oración sea una bendición también para la humanidad. Lo hemos visto pues en esa reflexión del 27 de marzo en la Plaza de San Pedro, a la que ya se ha hecho alusión. También en esa oración mundial de todas las confesiones religiosas del 14 de mayo, donde él invita a unirse en oración para implorar a Dios que ayude a la humanidad a superar la pandemia del coronavirus. O sea, una petición explícita de confianza en Dios, de que el Señor realmente hace este recorrido en la historia de la humanidad, de que no está ausente, que está a nuestro lado porque está vivo, resucitado, porque a través de su Espíritu nos hace sentir esa presencia cercana. Y también, pues, quisiera hacer referencia a una meditación que escribió el Papa para una revista católica, que recibió, pues el título con el que se editó fue Un plan para resucitar, es del 17 de abril. Y el Papa invita a contagiarse con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad. Como siempre, utiliza estas metáforas de la realidad para ayudarnos a comprender los compromisos profundos que debemos asumir. Nos habla de contagiarnos de los anticuerpos de la justicia, la caridad y la solidaridad, que son tan importantes en este momento. Pero también nos ha hecho la invitación a reconocer la importancia de unir a la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, porque realmente uno de los grandes problemas es esa visión de desarrollo que tiene la humanidad. Y el Papa pues ha puesto también sobre el debate de discusión el tema del desarrollo. Y también nos habla con un mensaje de un profundo realismo y de esperanza. Nos dice el Papa que en este tiempo de tribulación y luto es su deseo que podamos hacer la experiencia de Jesús, que sale a nuestro encuentro, nos saluda y nos dice: alégrate. En medio de reconocer que la situación es difícil, en el momento en que escribe el artículo, el Papa estaba como en uno de los máximos picos de la pandemia en Italia. Y el Papa, ahí en ese contexto, nos invita a hacer esa experiencia de Jesús, que nos saluda y nos dice a nosotros también: alégrate. Estaba haciendo alusión al texto del encuentro que narra el Evangelio de San Juan, de Jesús resucitado con las mujeres. Yo creo que esa visión de esperanza ha posicionado al Papa Francisco realmente como un faro en medio de la oscuridad, de las dificultades por las cuales estamos atravesando. Gracias, Monseñor Juan Carlos. Algunos de los señores obispos que están con nosotros no solo están viviendo ya la
la cuarentena, sino ya la post-cuarentena. Por eso la mirada para nosotros también es importante en torno a lo que significa prepararnos hacia lo que viene. Entonces, la segunda pregunta, el segundo eje de conversación que queremos entablar en este conversatorio tiene que ser referente a cuál es el aprendizaje de la Iglesia respecto a esto que hemos vivido. Es decir, en dónde ustedes ven que la Iglesia fue fuerte y también en dónde ustedes ven que la Iglesia fue débil, que tiene que trabajar más respecto a esta situación. Vamos a empezar entonces, nos vamos hacia el Vaticano, hacia donde está Monseñor Mark Ouellet. Monseñor. Gracias por la pregunta. Yo diría, la Iglesia siempre ha tenido a la familia como una fuente de vida, pero una parte de la cultura evangélica y un tesoro de la humanidad. La pandemia, en cierto modo, ha hecho redescubrir la familia con sus valores, pero también con sus problemas, evidentemente, porque todos juntos hay que ser creativos, hay que inventar una nueva educación. Bueno, y yo he visto, y yo fui muy impresionado por la gente en los balcones que empezaban a comunicar con el barrio, gente que no saludaba, que no encontraba, y de repente uno comunicaba en modo diverso. O sea, que la familia, y esto me parece que fue una fuerza de la Iglesia y de la institución familiar. Seguramente que abusos hubo y que estoy convencido que hay mujeres que sufrieron también. Depende de la calidad de las relaciones, ¿no? Entonces, en eso me parece que hay algo muy positivo, y además creo que quizás en un aspecto débiles hubo como gestos heroicos, los servicios sanitarios, gente generosa que se dedicó, que sacrificó también la vida. Yo no puedo olvidar este sacerdote de Lombardía de 72 años que recibió y no quiso usarlo, lo regaló a un padre de familia, un joven de 32 años que salvó su vida, y el sacerdote murió a los pocos días del coronavirus. Bueno, esto fue es decir, gestos extraordinarios de caridad. Veces uno se pregunta es decir, nos dimos cuenta de que los servicios sanitarios en general, son precarios. Son precarios en todas partes, en especial en América Latina. Las infraestructuras, las inversiones en este campo no son tantas. Y también a veces yo me pregunto si nuestro servicio pastoral al mundo de la salud es decir, está como al día, estaba preparado, ha podido dar un servicio de mucha calidad. Bueno, estos son los dos aspectos que me vienen en mente después en torno a esta pregunta. Habría más que decir, pero yo creo otro aspecto que el Papa nos enseñó, lo de la comunión espiritual. Hemos debido aprender a privarnos de los sacramentos
bendición y invitando a una comunión espiritual. Entonces, para el crecimiento de nuestra vida, eso pues ha sido una fuerza. Es como algo más sobre la primera pregunta, pero yo no lo quería olvidar. Muy bien. Gracias, Eminencia, gracias. Este conversatorio va girando en torno a esta segunda pregunta. ¿Qué aprendimos de esta pandemia? ¿En dónde la iglesia fue fuerte y en dónde la iglesia es débil y tiene que trabajar? Vamos hacia Canadá con Monseñor Gerard Lacroix. Gracias, Padre Ramón. Estamos todavía aprendiendo, no hemos terminado de descubrir pues qué tenemos que aprender, descubrir, discernir para ser mejores pastores y mejores cristianos en el mundo después de esta pandemia. Yo también voy a tocar apenas algunos puntos, hay muchos. Creo que por lo menos aquí en Canadá nos dimos cuenta de que muchos pastores y equipos pastorales estaban muy a gusto y muy bien organizados en lo que es el culto, de recibir la gente, atender en los sacramentos, celebraciones, pero el hecho de que ya no podíamos recibir fue un poco como un choque sin ser capaces de atender bien a nuestros feligreses. Hubo que buscar nuevas maneras, creatividad para mantener la relación, el contacto y estar cercano de otra manera con la gente que nos está confiada. Entonces eso pues se demoró un poco, diría, porque hubo un choque inicial. Eso nos cayó como un aguacero que nadie esperaba, peor que un aguacero, una tempestad, y no sabíamos cómo reaccionar y qué hacer. Y algunos dijeron, bueno, quedémonos quietos mientras pase la tempestad, pero no podíamos hacer esto, había que reaccionar. La gente esperaba de la iglesia, de sus pastores, de todos los organismos de nuestra iglesia, presencia, orientación, consuelo, esperanza. Entonces es lo que tratamos de hacer con los equipos pastorales y todos los organismos. Rápidamente los organismos que ayudan a los más pobres, que llevan alimentos, pues lograron organizarse pues con muchas restricciones, pero se logró. Eso nos reveló algo de débil en nuestra iglesia, que debemos mirar bien de cerca. Nuestra comunicación y cercanía con la gente. Y bueno, aquí en Quebec, es triste admitir eso, decirlo, pero hay como en este momento entre 2 y 5% de los católicos que participan activamente en la misa dominical. Entonces, el resto de la población está como fuera de nuestros muros, pero no pueden estar fuera de nuestro corazón, de nuestra mirada, de nuestra preocupación pastoral. Entonces, eso nos revela que debemos salir de esto diferentes y tal vez poner prioridades en otras acciones que debemos descubrir. Otro asunto que me parece que fue a la vez algo que nos reveló la fortaleza de nuestra iglesia y a la vez su debilidad es todo el ambiente de la comunicación. Vimos mucha creatividad, párrocos y organismos y grupos juveniles que utilizaron por la primera vez medios de comunicación, redes sociales que no estaban acostumbrados a utilizar, pero ya vimos salir por primera vez misas en Facebook Live, reuniones Zoom para compartir la palabra, reuniones de oración, mensajes pastorales, mensajes diarios o semanales del párroco o de algún lugar de la diócesis. Bueno, fue con una intensidad muy linda y eso ayudó mucho. No llegó a todo el mundo, pero llegamos así a mucha gente que de costumbre no llegamos. Eso es muy positivo. Pero al revés de eso es que, en primer lugar, nos dimos cuenta que nos falta mucha formación para bien utilizar
los medios de comunicación. Está bien, hicimos las cosas de manera rápida, sin ser profesionales, y logramos algo. Pero si queremos seguir utilizando esos medios, necesitamos capacitar a nuestra gente. Y no solamente los obispos y párrocos, los grupos apostólicos, las comunidades, las parroquias, para que logren una mejor comunicación, porque la comunicación a través de Internet, de Facebook, de los otros medios, llega fuera de nuestros muros, de nuestro ámbito, y eso es muy, muy importante. Diría que un lugar donde vimos mucha debilidad, aquí por lo menos en mi diócesis, en la provincia de Quebec, es en relación con las personas muy avanzadas de edad y los ancianos. Aquí tenemos muchísimas casas para personas avanzadas en edad o ancianos, enfermos, que se acercan a encontrar al Señor. En la provincia de Quebec, donde hay más o menos 8 millones de personas, tenemos 2.600 casas de estas, que son hogares para ancianos. Y vimos, como decía el cardenal Ouellet, como a pesar de ser un país que se dice muy desarrollado en cuanto a la atención, al cuidado, la presencia, la compasión, la humanidad frente a esas personas, somos muy pobres y debemos buscar cómo cambiar eso. Es muy importante. Vimos, pues la mayoría de los difuntos en nuestra provincia son de esas casas que no fueron protegidas, que no habían los equipos ni el personal para cuidar y acompañar y ayudar a vivir esta crisis. Entonces, eso nos reveló que, bueno, el Estado tiene que hacer su parte, pero nosotros, la atención pastoral a los enfermos, que sean en sus propias casas o en casas especializadas, debe ser mucho mejor. Nuestra respuesta debe ser mejor. Bueno, hay mucho más, pero hay otros obispos que tienen muchas cosas que decir también. Gracias, Eminencia, gracias. Vamos hacia el Perú con Monseñor Carlos Castillo y esta pregunta. ¿Qué aprendimos? ¿Dónde fuimos fuertes? ¿Dónde fuimos débiles? Bueno, estoy impresionado de la similitud de las cosas nuevas que han aparecido, ¿no? Porque también acá, eso que llama Monseñor Gerald la creatividad de la gente, los usos de las redes, es impresionante cómo se ha despertado, ¿no? Al inicio de año nosotros habíamos tenido asamblea sinodal en Lima, proponiendo, diríamos, el lanzamiento de una iglesia en salida con una serie de propuestas pastorales, ¿no? Y decíamos que vivíamos en un mundo líquido, que evidentemente como los pescadores cuando tenían que pescar, nunca pescan en la misma agua ni saben qué hay abajo. Es totalmente sorpresivo, y que podíamos tener una situación futura de varias formas de ese tipo de cosas, de sorpresas, ¿no? Cuando regresamos, y yo regreso en marzo, me encuentro desgraciadamente con la sorpresa de que esto es inabarcable, ¿no? Porque entonces encontramos, digamos, el campanazo de una situación que nos interpela hondamente porque no nos damos abasto. Empezó la cosa muy, muy pequeñita, pocos días antes de que llegara de Roma, y la cosa ha crecido muchísimo, ¿no? En ese momento tenemos 4.000 muertos ya, y todavía no se puede parar porque, digamos, estamos en una meseta extraña que no termina de bajar. Y eso en gran parte se debe a algunas condiciones. Entonces hemos aprendido a reconocer nuestra fragilidad, porque queriendo ayudar y responder, tanto como país, como autoridades, como también como iglesia, digamos, encontramos problemas históricos muy graves, ¿no? Entonces hemos tenido un aprendizaje podríamos decir, de la inadecuación de nuestras estructuras a la vida de la gente. El tema hospitalario que ha tocado su eminencia, Marc, es gravísimo. O sea, en América Latina, mencionó él, en el Perú es claro que nunca se pensó en un sistema de salud para la gente, sino para el negocio. Aquí los remedios, las medicinas son carísimas,
y son oligopolios que están detrás de eso. Y entonces, ¿cómo poder responder si todo está en manos controladas, ¿no? Y entonces, el aprendizaje más fuerte ha sido que no queda otra alternativa que contar con el mismo pueblo para autoorganizarse. Y entonces, una cosa que estábamos, digamos, retomando de la nueva etapa de nuestro ministerio era la reorganización de la Cáritas, que hace 7 meses que venía haciendo un sistema nuevo de alianzas y cosas que resultó por lo menos adecuado para la primera etapa. Ahora estamos ya en la segunda y vamos a ver cómo ensanchamos, ¿no? Yo creo que ha sido la debilidad nos hizo descubrir la fortaleza de pocas cosas que podían adecuarse a la situación. Pero eso, como dice Monseñor Gerald, está todavía en proceso. Es un aprendizaje que va a demorar mucho tiempo. Además, se vienen años muy difíciles para los países y concretamente para el Perú, porque van a ser por lo menos 4 años para restablecerse económicamente de estos meses de cierre, ¿no? La economía no se puede desarrollar mucho y además el contagio sigue por medio de los mercados, por ejemplo. Y ahí un segundo desafío, que a la vez es debilidad y fortaleza, es el desafío educativo. O sea, nosotros no podemos reducirnos a los colegios católicos para educar a la gente. Es evangelizando que podemos llegar a toda la gente y ayudando a que la gente misma sea sujeto. El Papa tiene una cosa genial, ¿no? Que es que trata a los pobres como sujetos, ¿no? Que pueden crear esperanza por la fuerza del Espíritu. Y nosotros ahorita estamos en esta segunda etapa del trabajo de Cáritas. En la primera etapa hicimos una repartición de 198.000 sostenimiento de familias en forma permanente, que son más o menos 1 millón de personas, pero es insuficiente completamente. No somos la única institución, además, que va a hacer eso. Lo hacemos con el Estado y otras instituciones civiles, pero se necesita aprender a ensanchar las capacidades, ¿no es cierto? Y en el Estado ensanchar la democracia también para que el pueblo mismo participe y todo el mundo se sienta sujeto que aporta solidariamente, ¿no? En eso nos ha ayudado muchísimo el mensaje del Papa. Nadie se salva solo. Y eso sí creo que es una fortaleza. Se está cambiando la mentalidad del egoísmo, porque todo el mundo está moviéndose. Inclusive teníamos problemas porque como no se podía salir, ¿cómo se sale? Y luego puede enfermarse uno y contagiar. Entonces empezaron a tomar todas las medidas de seguridad para que la caridad se hiciera con todos los protocolos. y se logró, es una cosa interesante, ¿no? Y entonces así en todas las diócesis también nos contagiábamos para ver cómo hacen ustedes, cómo hacen, nos pasábamos la voz. Y es una cadena, y eso sí es lindo, la cadena de Cáritas increíblemente en todas las diócesis, ¿no? Están trabajando mucho. Hubo una cosa preciosa de un obispo de Iquitos que ve que no hay oxígeno y él dice, vamos a hacer una colecta inmediata para crear una fábrica de oxígeno, ¿no? Y en el mismo día se recolectó 1 millón de soles y se empezó a trabajarse, ya está la fábrica haciendo el oxígeno para la gente, ¿no? Bueno, son experiencias que nos muestran que podemos ser fuertes y si nos dejamos interpelar en nuestra propia debilidad por la grandeza de la pandemia. Y yo creo que eso nos permite tener apertura para cambiar y para mejorar. Y humildemente pues tenemos que conocer que somos muy poco, como se decía, pues la liturgia, las formas de celebración no son las adecuadas y sin embargo diríamos como con la comunión espiritual hay una esperanza y la gente se siente, y eso sí me ha admirado mucho, que la gente no proteste porque se tiene que obedecer a los protocolos civiles, sino que aceptar que la vida del ser humano es fundamental. Y en ese sentido hay un gran consenso, ¿no? Es un aprendizaje de fortaleza en la debilidad, y por eso creo que la fortaleza más grande es la fe de la gente, ¿no? Que permite justamente eso, ¿no? Puede ser una fe muy enredada a veces, ¿no? Pero lo más importante es que la confianza hace posible cambiar las cosas, ¿no? Gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Vamos a donde Monseñor Juan Carlos Barreto para que él también nos cuente eso, qué ve él, que manifiesta que fuimos fuertes en este momento y en qué debemos trabajar
que fuimos débiles. Monseñor Juan Carlos. Hay 4 aspectos que en general pueden mostrar la fortaleza de la Iglesia en este momento. El primero es el compromiso humanitario. Me quedo mucho con la expresión del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Omella, que dice que en caridad no hemos parado. Yo creo que la Iglesia en todas partes ha intensificado esa labor de compromiso solidario. También ha habido muy buena articulación interinstitucional. Realmente la Iglesia ha mostrado el deseo de estar al lado de la sociedad civil, pero al mismo tiempo estar al lado de la institucionalidad. Un tercer aspecto ha sido la capacidad para innovar y responder creativamente a nivel pastoral y a nivel espiritual en este contexto. Nos ha hecho reaccionar con las debilidades también de las que hemos hablado también, pero fundamentalmente hemos explorado ese caminar para que sigamos haciendo presencia en medio de nuestras comunidades. Y creo que ha sido muy importante la capacidad de resiliencia también, especialmente de los más débiles, de los pobres, que nos han dado grandes lecciones de cómo en medio de todas sus carencias, en medio del hambre física, en medio de la imposibilidad de tener la atención médica necesaria, y en el caso de la costa pacífica, por ejemplo, en Colombia y en muchas regiones del país en las cuales veníamos con una situación de pobreza grande, pobreza económica, pero también con situaciones de violencia. Y así hemos tenido que ir respondiendo ante esta situación, y el pueblo con la fuerza de Dios sigue caminando. Allí hemos tratado de estar pastores y todos los agentes de pastoral haciendo este acompañamiento. 2 debilidades, además de las que ya han mencionado, que me parece que son como notas disonantes en este momento en la Iglesia. No son para generalizar, pero sí son para tener en cuenta hacia el futuro. Algún tipo de fundamentalismo por parte de ciertos sectores que se negaban, por ejemplo, a que tenían que observar la cuarentena, a que tuvimos que tomar la decisión de cerrar los templos porque nuestra celebración es muy comunitaria y el virus se propaga en ambientes comunitarios, se propaga de una manera mucho más profunda. Entonces, no lograron entender muchos sectores de la Iglesia que no estábamos haciendo un desprecio de la fe, ni lo hacíamos por capricho, sino por como nos ha dicho el Papa, por el valor supremo de la vida. Y en algunos sectores, aunque realmente nos hemos sensibilizado mucho más en América Latina, en Colombia y en muchas partes del mundo, esta situación nos ha servido para evidenciar las grandes desigualdades sociales, pues también se nota en algunos creyentes todavía que lo devocional va por un lado, lo sacramental va por un lado, pero no logra incluir en su espiritualidad, en su vivencia de la fe, también el compromiso social. Como repito, no es algo generalizado, pero sí es algo para tener en cuenta. Hay personas que están muy pendientes de todas las devociones y está muy bien, lo tenemos que hacer porque tenemos que llenar nuestra vida de oración. Sin oración no podremos realmente ser fieles al Evangelio de Cristo. Pero tenemos que dar el paso también hacia el compromiso social, hacia lo que el Papa llama también, tocar las llagas de Cristo en el pueblo sufriente. Gracias, Monseñor Juan Carlos. Realmente es muy interesante lo que estamos compartiendo en este tiempo de Pentecostés, en este contexto de la celebración del Espíritu Santo, y vamos a apelar precisamente al Espíritu Santo, hacia donde ciencia, hacia donde sabiduría de nuestros invitados, para poder atrevernos a preguntarle a nuestros 4 invitados, a los 2 señores cardenales, al señor arzobispo y a Monseñor Juan Carlos, el obispo de Quibdó, ¿cómo visualizan ustedes el mundo después de la pandemia?
una de las cosas que siempre se ha generado es esto va a ser diferente. ¿Creen ustedes que ese diferente va a ser qué exactamente? ¿Cómo visualizan ustedes el mundo después de la pandemia? Monseñor Mark Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos. Bueno, es una gran pregunta. Sí, necesitamos mucho Espíritu Santo para eso. Yo diría que la pandemia, es decir, nos hizo familia, en el sentido que la humanidad quizás nunca había sentido una tal cercanía, aún en el aislamiento, porque todos estábamos en la misma situación, con la misma tragedia, con las mismas dificultades. Eso ha creado una cercanía en la humanidad y creo que es una oportunidad para volver a empezar como con espíritu de familia. Ojalá no perdamos este espíritu de familia que la providencia a través de esta tragedia pues nos hizo adquirir, al menos hasta cierto punto. Y entonces estamos invitados a más solidaridad. No podemos pensar que después los fuertes van a aprovechar porque son más fuertes y van a recuperar lo que perdieron durante la pandemia, porque si esta mentalidad domina o predomina, vamos a tener mucha miseria, pero mucha miseria y muy escandalosa. Entonces esto es un primer punto. Y creo que para América Latina me parece que tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación. El sueño de los libertadores ha sido el sueño de una patria grande. Yo creo que América Latina no puede salir adelante si no busca una mejor integración del continente, una mayor solidaridad entre los países del continente. Creo que eso hace mucha falta. Hay muchos acuerdos que existen ya entre país y país, pero una mística continental hace falta todavía. Y ahora la Unión Europea se está despertando. La Unión Europea, que vivía como un momento de crisis grandes, de vuelta a populismos y todo eso, ahora está poniendo en marcha un plan de 750 millardos de euros para volver a lanzar la economía, ayudando a los países más en dificultad, incluyendo Italia. Entonces, eso está creando una nueva solidaridad, como nuevas circunstancias para construir un mundo diverso. Me parece que América Latina es capaz de reaccionar también con una visión amplia y para eso hay que formar nuevos hombres, nuevos políticos. La Comisión para América Latina desde hace varios años ha cultivado, ha exhortado, animada por el Papa, evidentemente, diálogos entre pastores y políticos. Y no solo esto, sino creación de una red de políticos que vuelven a pensar la política desde su fe y sin esconder su fe. Entonces, sin imponerla, evidentemente. Entonces, hay una escuela que se está desarrollando continentalmente y que me parece que es una promesa para el futuro. Eso. Gracias, Eminencia, gracias por compartirnos su respuesta. Y vamos con Monseñor Gerard Lacroix, arzobispo de Quebec. Eminencia. Voy a empezar con como mi hermano, el cardenal Ouellet. Eso va a necesitar mucho Espíritu Santo, mucha fortaleza
que viene de Dios, porque solo es imposible, absolutamente imposible. Los desafíos son tan grandes, pero creo que nosotros debemos concentrarnos en lo nuestro, en lo que es nuestra misión, y no dejarnos distraer. El papel nuestro no es de volver a lanzar la economía, es de resucitar a la humanidad, como dice el Papa. Es de acompañar a la humanidad para que tenga en su corazón, en su manera de vivir, de dar testimonio de los valores de vida, de justicia, valores que construyen. Me llamó mucho la atención cuando mi hermano Monseñor Carlos habló de los sistemas de salud y dijo, ¿estamos en eso para la salud de la gente o para la parte económica? Y eso es una pregunta muy válida. ¿Para qué estamos haciendo todo lo que estamos haciendo? Ya los gobiernos, el nuestro como los demás, están soñando y pensando cómo vamos a renacer económicamente. Y es legítimo de hacerlo. Nosotros también tenemos retos económicos bastante importantes, pero no podemos olvidar la parte humana. Nuestra misión es de caminar con el pueblo de Dios y toda la humanidad. Entonces eso para mí es una gran preocupación. Hemos descubierto a través de esta pandemia en esos dos o casi 3 meses ahora el lugar que ocupamos en la sociedad. Hablo aquí de mi país, de mi provincia, sabíamos, pero ya es aún más claro. El lugar que nos da el gobierno, que nos reconoce, es bastante limitado. No reconocen el papel de la iglesia, del aporte, no solamente a nivel espiritual, pero a nivel humano, ¿no? En los 2 meses y algo más que llevamos, hace apenas una semana que logramos emprender un diálogo con las autoridades de salud y del gobierno para la reapertura de los lugares de culto, que todavía no se hace, y las actividades pastorales, ¿no?, más organizadas de la iglesia. En el plan que tiene el gobierno de Quebec hay 6 fases, 6 etapas, y la iglesia y las comunidades de fe, no solamente la iglesia católica, todos los lugares, todas las comunidades de fe no aparecen. Estamos después en un ítem que llama varios, ¿no? Con los bares y otras actividades. Antes de nosotros, en las fases organizadas, están las peluquerías para los perros y los gatos. Y bueno, digo eso, pero eso dice algo. A mí me dice que nosotros debemos, como en tiempos de los Hechos de los Apóstoles, los tiempos apostólicos, que no eran fáciles como tiempos, nosotros debemos ser testigos llenos de Cristo resucitado y buscar cómo ser luz del mundo y sal de la tierra, cómo estar en medio de esta cultura que a veces es cultura de muerte, a pesar de tener muchas cosas positivas, cómo aportar nosotros la vida divina y la vida y el plan de Dios que nos revela la palabra de Dios y el magisterio de nuestra iglesia. Eso es algo que tenemos que hacer, que me parece muy importante. También hablaba anteriormente, y el cardenal Ouellet también, de la familia, ¿no? Hemos descubierto cómo está sufriendo la familia. La provincia de Quebec era reconocida como un lugar donde la familia era el fundamento de la sociedad. Familias bellísimas, numerosas, familias que construyeron este país desde el primer día. Pero ahora nuestras familias están sufriendo muchísimo, ¿no? Les voy a escandalizar tal vez, pero hemos escuchado personas que trabajan en lugares hogares para personas mayores, que dicen que hasta 90% de la gente en esas casas nunca reciben visita de sus familiares. ¿Cómo les parece esto? Entre 80 y 90%. ¿Cómo podemos vivir así?
Eso es un gran reto. Dice que la familia sufre. Y hemos visto en estos meses de confinados en las casas cómo no es fácil vivir. Esposos, ya hay esposos que se han dejado, familias que se han separado, que no podían vivir los unos con los otros. Entonces hay que trabajar eso, que es bien importante. El futuro de nuestra sociedad y de nuestra iglesia depende mucho de la familia. Bueno, hay mucho más que decir, pero eso son cosas que a mí me entretienen mi pensamiento, mi oración, y debemos reflexionar y discernir concretamente qué vamos a hacer. Es evidente que no podemos volver a empezar donde dejamos al principio de marzo. Ya eso no es una posibilidad. Tenemos que estamos ya en otro lugar y mirando adelante qué es el papel nuestro, qué es esencial. Gracias, Eminencia. Gracias por compartir esta pregunta de cómo visualizan el mundo después de la pandemia. Por eso vamos ahora con Monseñor Carlos Castillo. Monseñor. Bueno, yo creo que esa referencia a que no podemos volver a la normalidad de antes, ¿no? Se transforma en la imaginación de cómo será una nueva normalidad, ¿no es cierto? Y esa nueva normalidad necesita del ingrediente fundamentalmente de la solidaridad, que diríamos no es simplemente una frase de ayudarnos, dar cosas, sino una actitud nueva de reconocimiento del otro, y especialmente del otro vulnerable que tiene algo que decir, ¿no? En el caso de América Latina, yo quería subrayar, junto a la idea de la patria grande, cómo logramos esa patria grande. Pienso que hay un problema colonial muy fuerte, costumbres coloniales, además de los problemas que hay en todas partes del mundo. En América Latina heredamos problemas coloniales que vienen del siglo XVII, es terrible. Estamos anclados en el siglo XVII con las costumbres. El racismo, por ejemplo, el desprecio por las clases populares. Los técnicos y los empresarios son los únicos que saben, los demás son una chusma caterva que no sabe nada, ¿no? Eso tenemos que cambiar. Y entonces yo sueño ahora a partir de esto, bueno, el Papa en realidad es una idea que está en el Papa en su libro de América Latina, ¿no? Donde dice que esos problemas coloniales se resuelven a través del reconocer el valor del otro, el valor especialmente de los pobres, y dialogar, preguntar, ¿no? Y es muy interesante que no tenemos hoy día alternativa actual para que baje el grado de la contaminación si no nos reunimos con ellos y hablamos juntos, intercambiamos, escuchamos y redefinimos nuestra manera de pensar. Por ejemplo, en nuestro país, una de las cosas más fuertes es la desintegración que hay, ¿no? Vivimos, ya Lima no es la ciudad que está a espaldas de la Amazonía ni de la sierra peruana, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo tiene parientes en esos lugares. Sin embargo, existen distancias dentro del propio país y entonces no nos valoramos, no apreciamos lo grande que significa tener diversidad y compartirla. Y entonces parte de esta nueva normalidad es construir relaciones en donde, por ejemplo, cosas que están en la doctrina social de la Iglesia. Las organizaciones intermedias son fundamentales porque permiten controlar la democracia y simultáneamente permiten el recambio de tal manera que siempre hay una oportunidad nueva. Segundo, el Santo Padre Juan Pablo II decía la importancia de la subjetividad social, ¿no? Las nuevas subjetividades sociales que tienen que participar y estar plenamente comprometidas, ¿no? Y el Santo Padre que habla de los movimientos sociales, ¿no? Este ejército, ¿no? de gente que activa en diversas partes con iniciativas. Y pienso ahora también en el asunto de la Amazonía, ¿no? Creo que debemos integrar a la Amazonía en todas partes del mundo, porque es el pulmón y nos lo estamos fumando. Y entonces todo el esfuerzo que el Santo Padre ha hecho para reconocer que la Amazonía es muy importante muestra cuán débiles podemos ser y cuántas pandemias pueden venir a consecuencia
de que no tenemos en cuenta la consecuencia de nuestros actos como sociedades, diríamos, de desperdicio, de marginación, ¿no? Yo creo que lo bueno se está sintiendo, creo, que eso están haciendo, aunque claro, es difícil renunciar a los egoísmos, ¿no? Pero quizás la fuerza de la debilidad se encargará de eso, y eso en el Espíritu tiene que actuar, el Espíritu Santo en eso va a hacer cambios. El Papa nos dijo, ¿no? Crean firmemente en el Espíritu Santo porque Él es el que cambia las cosas, ¿no? Y eso creo que necesitamos hondamente entrar en la dinámica del Espíritu que sopla donde quiere, que es el camino de la esperanza para la humanidad. Gracias, Monseñor Carlos Castillo. Vamos a donde Monseñor Juan Carlos Barreto para que también nos dé su opinión de esta penúltima pregunta que tenemos en este conversatorio. Monseñor Juan Carlos. Sí, el Espíritu Santo ilumina al creyente, pero ilumina también al no creyente en el campo de la fe cristiana. Y creo que la construcción será colectiva. La Iglesia, con muchos otros actores, tendrá que hacer un trabajo muy fuerte para poder visualizar un mundo mejor en el contexto de la pospandemia. Aquí es importante tener en cuenta que el valor supremo que tenemos que cuidar es el valor de la vida. No pueden serlo el interés económico ni la vanidad humana. El interés económico mueve esta sociedad que pues circula en el ámbito de lo que el Papa Juan Pablo II llamó el capitalismo salvaje, y por lo tanto no puede haber continuidad en las políticas estatales y en las prácticas populares de producción, consumo y comercialización. No podemos continuar produciendo a gran escala con químicos, destruyendo, depredando el medio ambiente, con un consumo irracional y con una comercialización injusta, en donde sectores ricos de la humanidad pues crean cada día más pobreza. También tiene que haber una actitud diferente frente al medio ambiente. Como nos ha dicho el Papa Francisco, necesitamos una conversión ecológica radical. Ver la tierra como la casa común, no vernos nosotros como los amos de esa casa común. La tierra es nuestra madre, según un concepto muy latinoamericano, muy indígena. La tierra es nuestra hermana en el ámbito de la espiritualidad franciscana, y por lo tanto la tierra no puede ser un producto a explotar, sino un hogar para cuidar. También hay que cambiar la visión del sistema de salud, no como un asunto financiero, sino como un bien social, como ya lo mencionábamos, señor Carlos. Desafortunadamente, en muchos países, yo creo que en África y en América Latina, se siente más fuertemente esta situación del poco acceso a la salud, las precarias condiciones en las que estamos. Aquí, por ejemplo, en la región en la que yo me encuentro, en el departamento del Chocó, ya han informado las autoridades que en este momento no hay más camas UCI para atender a la población. Tenemos 200 contagiados, 9 muertos, y ya no hay posibilidades de atender aquí a las personas que requieran una cama UCI. Esto viene de una historia larga de abandono del Estado, de corrupción por parte de quienes han manejado el sistema de salud. Me refiero a Colombia, y sé que pasa también en muchas partes de América Latina y del mundo, por esa visión mercantilista de la salud. Esto tiene que transformarse radicalmente. También ha sido una oportunidad para ver esas grandes divisiones sociales que existen en el mundo, y hay que tomar acciones contundentes para poderlas transformar. En Colombia, por ejemplo, se dice que el 27% de la población vive en la pobreza, pero es que en Colombia
con $80, menos de $80, ya una persona no se clasifica como pobre. Es decir, ya tiene muchas posibilidades de vida. Según los cálculos, los criterios para medir dónde está la pobreza. Y lo que hemos visto es muchísima pobreza. La pobreza que ha salido a flote de la clase media. El Papa Juan Pablo II lo decía en uno de sus discursos. Decía, hay pobres a los que les da pena, hay personas de clase media a los que les da pena ir a pedir a la Cáritas. Pero realmente es una clase media que es muy, muy frágil y existen grandes concentraciones de dinero en ciertos sectores de la sociedad, pero grandes franjas de la sociedad viviendo en una pobreza económica terrible, fruto de la exclusión en la que hemos vivido. También es importante dejar la lógica de la competencia para pasar a la lógica de la solidaridad y llegar a una conciencia de la fraternidad universal. Papa nos ha dicho que estamos todos en la misma barca, ya hemos hecho referencia en diversos momentos de este conversatorio a este tema, pero más que nunca tiene que hacerse una realidad y por lo tanto vivir esa fraternidad no se trata de quitarle, por ejemplo, a las empresas, sino que las empresas tengan una visión de fraternidad, de solidaridad, de poder compartir. Es necesaria la empresa para que dé trabajo, pero es necesaria una empresa humanizada, con respeto por el trabajador, con aporte verdadero al Estado social y una responsabilidad colectiva en donde todo está conectado, absolutamente todo. Entonces, yo creo que esto nos abre como un panorama para ese nuevo mundo que con la fuerza del Espíritu, con los criterios del Evangelio y haciendo realidad el amor de Dios en el mundo, podremos construir con esperanza, con mucho esfuerzo, pero sin perder esa visión de esperanza. Gracias, Monseñor Juan Carlos. Nos queda una última pregunta. Les agradecemos muchísimo este espacio que los señores obispos nos han concedido a todos los cristovidentes de Colombia, América y el mundo para dialogar en esta fiesta tan importante, tan solemne que es Pentecostés. Y precisamente la última pregunta viene hacia allá. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la pospandemia? Se ha referido en las preguntas, se ha dicho algo, pero creo que tenemos que precisar ya esos acentos discipulares, esos acentos pastorales que usted cree que son prioritarios en la Iglesia de la pospandemia. Señor Cardenal Ouellet. Bien, pues creo que me robaron antes, Monseñor Castillo, con lo que iba a decir, porque el Espíritu Santo, creo que nos hace falta una toma de conciencia más profunda de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Papa habla de sinodalidad, el Papa habla del Espíritu Santo, pero no habla solamente de consultas a través de los organismos que ya existen a nivel de parroquia, de diócesis o a nivel universal. Pues eso hace parte de la sinodalidad, pero es mucho más profunda la sinodalidad que él está como promoviendo. Mejor dicho, es la conciencia del bautismo, de que somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero esto creo que lo hemos dejado a los pentecostales. Pensar que el bautismo en el Espíritu Santo, eso es la peculiaridad de los carismáticos. No, eso es un dato de nuestra vida cristiana. Y eso, bueno, ¿qué supone ser bautizados? Pues supone que todos somos miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y vivimos de este cuerpo resucitado, y entonces es el anuncio de este cuerpo de Cristo resucitado, del cual participamos a través del Espíritu Santo,
reversado en nuestros corazones. Esto es lo que el Papa llama sinodalidad. Es la vida del Espíritu en nosotros que nos da sentido de pertenencia a un cuerpo, de pertenencia a la Iglesia. Y de ahí, evidentemente, una participación en la asamblea eucarística, en la vida comunitaria. Me parece que la responsabilidad de la Iglesia es pues siempre anunciar a Cristo resucitado, pero esto se hace solamente en la fuerza del Espíritu Santo. Es a través del don del Espíritu que uno pues da testimonio de Cristo vivo y lo da con los demás en modo particular cuando nos encontramos en el domingo para la celebración eucarística, ojalá lo más pronto posible, porque nos hace mucha falta, pero es un testimonio de la comunidad de que Cristo está vivo. Si no, no nos reuniríamos. Es porque está vivo que nos convoca y que nos entrega, que nos regala su cuerpo vivo, y así uno aprende a vivir de él y a dar testimonio de él, como decía Monseñor Juan Carlos, a través del compromiso social, que haya un vínculo muy estrecho entre la confesión de la fe eucarística del domingo y el compromiso social, que es la continuidad de esta confesión de fe, pero en la caridad concreta. Gracias, Eminencia, gracias. Señor Cardenal Geral. Es una pregunta bastante amplia. ¿Cuántas horas más tenemos para...? Pero bueno, algunas reflexiones. Aporto mi granito de arena también a este conversatorio que ha sido muy enriquecedor hasta ahora para mí. El mundo que va a salir de esta pandemia, y nosotros que vivimos en este mundo también, yo creo que va a quedar en la mente de mucha gente un miedo importante, reservas. Vamos a tener miedo un poquito los unos de los otros. Se habla mucho de una segunda ola de pandemia y bueno, la gente va a tener muchas reservas en cuanto a viajar, a reunirse. Eso tendremos que ver cómo pues vivir con esto. Al mismo tiempo, tenemos nosotros que asegurarnos de todas las precauciones necesarias para que nuestros lugares, que sean lugares de culto, de reuniones, sean absolutamente seguros a nivel de protección, de salud. Eso es bien importante. A pesar de que algunas personas piensan que estamos encima de eso, ¡ay, tenemos fe, no hay problema, el Señor nos va a proteger! Eso no es así. Somos seres humanos, la encarnación también nos obliga a ser respetuosos de eso. Pero creo que deberemos nosotros ver cuál tipo de presencia para poder seguir caminando con la humanidad, con el pueblo de Dios, con toda la humanidad. No será una presencia de autoridad, una presencia de fortaleza, sino una presencia en el terreno con la gente, utilizando los medios nuestros, que son principalmente el testimonio, nuestra fe, nuestro amor, nuestra caridad, bien enraizados en nuestra fe. Los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros, los que se dicen cristianos, discípulos de Cristo, para dar un ejemplo, un buen ejemplo de vida cristiana y ir aportando a este mundo el soplo de vida del Espíritu de Cristo resucitado y ir cambiando poco a poco las cosas. Yo estoy lleno de esperanza porque sé que Dios es capaz de abrirnos nuevos caminos y darnos una audacia y un celo apostólico aún más grande, que no podemos darnos a nosotros mismos, como los apóstoles encerrados en el cenáculo, no podían salir y sin embargo habían encontrado a Cristo resucitado, habían comido con Él, lo habían tocado
y estaban como paralizados. Podríamos encontrarnos en esta misma situación, pero si imploramos el Espíritu de Dios que venga, como vino ese día, como un viento fuerte de arriba, eso viene de arriba, de Dios, podremos abrir las puertas y tomar nuestro lugar en este mundo y aportar la vida de Cristo y la vida cristiana y construir el reino de Dios. Tendremos que nosotros, obispos, creo, en nuestras diócesis, buscar mucha cercanía con nuestros presbíteros, diáconos y agentes de pastorales, los colaboradores, para que estemos conscientes de esa misión, de suscitar esa calidad de presencia en el mundo, en todos los ámbitos de la vida, todos, no solamente dentro de nuestra pastoral eclesial, sino el testimonio, la presencia en todos los organismos donde hay vida, debemos estar nosotros. Es un reto muy grande y demasiado grande para seres humanos que cuentan solamente con sus propias fuerzas, pero con la ayuda de Dios, con la luz del Espíritu, el sostenimiento del Señor y los unos con los otros en comunión y en unidad, lograremos seguir construyendo un mundo mejor. Yo vivo con esa esperanza y eso es lo que el Señor nos da todos los días en la oración y en nuestra comunión con Él, en la palabra, en los sacramentos, y estoy convencido de que podremos seguir nuestra misión y afrontar los desafíos, que son muchos, pero estamos con Dios. No podemos vivir en miedo encerrados. El Señor nos va a dar ese empuje para salir. Monseñor Carlos Castillo, muchas gracias por estar también, Monseñor Gerard, decirnos esto. Monseñor Carlos. Gracias por la reflexión de Monseñor Marc y de Monseñor Gerard y también de Juan Carlos, porque en realidad es un problema espiritual, ¿no? Cuando yo tengo hambre, dice Berdayev, no es un problema material. Cuando el otro tiene hambre, es un problema espiritual. Y estamos entonces en el mundo con millones de problemas espirituales. Y eso para la Iglesia es fundamental, creo. En el caso de nuestra Iglesia, creo que estamos, junto con la pandemia, se nos ha revelado nuestra fragilidad, hemos dicho varias veces también. Y lo más fuerte en esto, me parece que es muy similar a lo que le pasa a la Iglesia de San Juan en el Evangelio. No pueden ver ni entrar al reino de Dios. No tienen ni casa, ni tienen ojos para ver. Están ciegos y desalojados. El Evangelio se describe de esa situación. Ha caído el templo de Jerusalén, ya están perseguidos, no pueden entrar en las sinagogas, y entonces están en una situación a la intemperie. Y yo creo que la Iglesia está entrando junto con el mundo en esta situación de intemperie mucho más grave con la explosión de la globalización. Dice Sloterdijk, que es un pensador nihilista, que el globo ha crecido tanto que ha estallado. Y por lo tanto, en un mundo como los años 20 del siglo pasado y ahora, ¿no? Se vivía frívolamente. No podemos seguir viviendo nosotros también en la Iglesia de la misma forma, comamos y bebamos que mañana moriremos. Tenemos que tomar conciencia de que una pandemia es el anuncio de muchas pandemias más. Muchos hundimientos del Titanic se vienen. Y es mejor estar preparados y no seguir tocando la orquesta. La orquesta tiene que salir despavorida y buscar tablas para poder salvar gente. Recrear la forma de Iglesia me parece que es en este momento el desafío fundamental para nosotros. Las distintas formas que tiene de adquirir en las distintas situaciones, pero en común enfrentando esta fragilidad humana que en este momento, como bien dijo su eminencia, Monseñor Marc, va a ser de miseria desencadenada en todas partes. Por lo menos están 4 o 5 años restaurando heridas y enjugando lágrimas. Esa iglesia hospital de campaña que el Papa hablaba, ¿no? Curiosamente se ha desencadenado de un momento a otro. Y es un pequeño signo porque pueden venir muchos más, porque le estamos dando a este mundo un estrés de tal magnitud que todo puede estallar en cualquier momento.
y no nos damos cuenta. Y lo importante es que ahora no apareció como una guerra, pero sí como una defensa de la naturaleza ante nosotros por algún motivo. En ese sentido, la respuesta es ciertamente la misma del Evangelio de Juan, ¿no? ¿A dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? La iglesia peregrina solamente se dirige a su Señor y Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso es una iglesia de testigos. Yo creo que por ahí vamos. No se acuerda con Monseñor el testimonio, ¿no es cierto? Pero creo que estructuralmente una iglesia de testigos no está buscando dónde adora, ¿no? Si en el monte o en Jerusalén, ¿no? Sino en espíritu y en verdad. Y esa es la gran tarea. ¿Qué cosa es hacer eso hoy? ¿No? Y tenemos que imaginar las formas pastorales que debemos de encontrar con una conversión pastoral. Como decía el cardenal Porras, si no hay conversión pastoral, la iglesia se regresa a lo mismo, y entonces no es iglesia y morimos. Pero vamos a resucitar con la gente acompañándola, ¿no? Auxiliando en cada circunstancia, unos en las balsas, los otros nadando, los otros en las islas, pero los cristianos. Yo recuerdo una cosa que leí una vez, que la iglesia de Roma se adaptaba muy fácilmente a las nuevas situaciones, y cuando en una época empezaron a perseguir a los hijos bastardos de los señores, los tiraban al río, la iglesia dijo, hay que aprender a nadar, y se tiraban al Tíber para recoger a los niños, ¿no? Es decir, ahora nos acogemos a las familias dispersas para poder ayudarlas y acompañarlas, ¿no? Nosotros somos como decía la carta de Ogneto, ¿no? Somos alma en un mundo sin alma. Y esa es nuestra tarea. Gracias, Monseñor Carlos Castillo. Y vamos con Monseñor Juan Carlos en Quibdó. Y el papel de la Iglesia después de la pospandemia, creo que en general tenemos que apuntarle a una Iglesia más coherente con la propuesta del Papa Francisco. Si no damos ese paso de una manera más profunda, seguramente no lograremos responder al plan que el Señor tiene para la Iglesia. Y aquí hay un anuncio fundamental y una denuncia también que hacer. El anuncio fundamental es el de la esperanza. Es la Iglesia que sigue dando razones de su esperanza y le sigue dando razones de la esperanza al mundo. Pero también aquí hay que hacer una denuncia, y es que nos hemos equivocado en muchos aspectos. Nos hemos equivocado como comunidad internacional, pero nos hemos equivocado también como iglesia, y es un buen momento para evaluar las fortalezas y también las debilidades. Es una iglesia que tiene que caminar más en la perspectiva de lo que el Papa Francisco nos ha indicado como espiritualidad ecológica, fundamental para que realmente podamos salvar la casa común. Una iglesia pobre y para los pobres. El hundimiento económico del que se habla, pues nos hace estar preparados también para una nueva etapa en la historia y para poder estar también al lado de los pobres, porque es que, como ha dicho el Papa Francisco, si no se resuelven los problemas de los pobres, no se resolverán los problemas del mundo. Esta es una tarea pendiente de la sociedad. Es un compromiso que tiene que ser cada día más específico también para la Iglesia. Por eso el Papa Pablo VI en la Populorum Progressio nos decía que hay que tomar las decisiones desde la mirada de los pobres. Y esta Iglesia tendrá que asumir también esta realidad. Es importante también que podamos incidir para la globalización de la solidaridad y dejar a un lado la globalización de la indiferencia en la que desafortunadamente hemos vivido. Tendremos que valorar más la iglesia doméstica, una iglesia que no se encuentre porque le toca en casa, sino porque ve la importancia de tener el hogar como esa hoguera de la fe. Y también pasar pasar a integrar sanamente la virtualidad con la presencialidad. La virtualidad nos ha ayudado mucho en este tiempo, pero
La tecnología puede deshumanizar si nosotros perdemos la presencialidad. Y la presencialidad debe dar espacio también al enriquecimiento que podemos tener a través del buen uso de los medios tecnológicos. Nosotros tenemos que apuntarle muy seriamente a transformar este modelo económico global, que el Papa define en la Evangelii Gaudium como un modelo injusto que mata. Por eso, el Papa ha hecho la reivindicación al salario mínimo universal o renta básica. Nosotros tenemos que promover también esta realidad. Desafortunadamente no hace parte como de los planes de desarrollo económico de muchos países, pero ahí es donde tiene que estar también la voz de la Iglesia. Y tenemos que apoyar como conferencias episcopales, tenemos que seguir apoyando ese llamado del Papa, llamado desde las congregaciones del Vaticano también, para que haya una condonación total o parcial de la deuda externa, que agobia a muchísimos países, especialmente a los países pobres y de renta media. Tenemos que trabajar juntos por un pacto social, político y económico para la reconstrucción, al estilo de lo que se hizo con la reconstrucción de Europa y de Japón después de la Segunda Guerra Mundial, con una visión diferente de lo económico y de lo social. Y finalmente yo creo que tenemos que tener un impulso misionero apasionado. Tenemos que gritarle al mundo que el Evangelio tiene un valor intrínseco que merece ser testimoniado y anunciado, que vale la pena anunciar en el mundo de hoy que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el Espíritu Santo nos ayude en estas tareas, que este sea un nuevo Pentecostés vivido de una manera muy especial en este contexto por el que atraviesa la humanidad, y que podamos decir nosotros también con el Papa Francisco que es el resucitado que quiere resucitar a la humanidad entera. Bueno, muchas gracias realmente a los 4 señores obispos. Como decía el señor Cardenal Lacroix, nos hubiésemos podido quedar aquí si seguimos conversando unas cuantas horas más, pero realmente pues agradecemos muchísimo y interpretamos esta muestra de cariño de ustedes en este conversatorio como un don precioso del Espíritu para todos los que están viendo este conversatorio en diferentes partes del mundo, y que también a través de las redes sociales lo verán después porque quedará colgado en las redes sociales. Les agradecemos muchísimo, muchísimo. Siempre les recordamos que Cristovisión es su casa y está al servicio precisamente de la Iglesia. Señor Cardenal Mark Weller, muchas gracias por habernos dado este rato de conversatorio. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes. Fue muy agradable y muy provechoso para mí. Sí. Entonces, vamos adelante. Buena Pentecostés. Muchas gracias. Señor Cardenal Lacroix, muchas gracias también por apoyarnos de una manera muy importante para que se hubiese podido generar este conversatorio. Muchas gracias. Este canal también es su casa. Muy amable. Muchísimas gracias. Y si le puedo pedir un favor a mi hermano, el Cardenal Ouellet, que está cerca del Santo Padre y lo ve cada semana o casi, tenga la bondad de expresarle de parte nuestra y de mucha gente lo mucho que apreciamos su ministerio en estos tiempos muy difíciles. Gracias, Santo Padre, por apoyarnos y para darnos ese ejemplo tan grande. Y ha sido muy agradable compartir con ustedes aquí hoy. Gracias por esta invitación. Feliz Pentecostés. Gracias. Gracias. Señor Arzobispo Carlos Castillo, muchas gracias también por regalarnos este momento. También muchas gracias a ustedes por su comprensión, sus nuevas ideas que me alimentan un poco también para mi ministerio. Y quería también decirle a su eminencia, Mark, que si es posible pueda decirle al Santo Padre que estamos con él, que aquí todo lo que hacemos lo hacemos porque sentimos que él nos ayuda, que él es transparencia de Dios para nosotros,
y a todos ustedes pues, que están trabajando mucho, también un buen Pentecostés. Y quiero pedirle a Monseñor Gerald que salude a François Lapierre de mi parte, por favor. Es un gran amigo mío misionero que fui compañero suyo aquí en Lima, en Ica, ¿no? Un muy fuerte abrazo para él, ¿ya? Y también, Juan Carlos, muchas gracias por todas tus intervenciones que nos han ayudado. Tienes una gran capacidad de síntesis que nos ayuda también muchísimo. Gracias a ustedes. Y Monseñor Juan Carlos, realmente muchas gracias por aportar y acompañarnos desde esa zona tan especial, tan querida por Colombia, pero también tan golpeada como es Quibdó y el Pacífico colombiano. Muchas gracias, Monseñor Juan Carlos. Muchas gracias a mis hermanos obispos por esta reflexión tan importante, porque nos da a todos luces desde otras perspectivas. Y muchas gracias al Padre Ramón por esta invitación, por generar este espacio, y a todos los cristovidentes por haber asistido a esta cita. Un feliz Pentecostés para todos. Padre Ramón, Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Y por supuesto todos los cristovidentes están diciendo, pues con tanto obispo en pantalla, ¿cómo no nos van a dar la bendición desde Roma, desde Canadá, desde Perú, desde Quibdó? Entonces denos la bendición para cerrar este conversatorio. Esta mañana yo vi al Santo Padre y yo le pedí la bendición, pues yo mencioné esta emisión, este conversatorio, entonces la bendición que vamos a dar juntos, bueno, es también la bendición del Papa. Ah, maravilla, qué bendición. Los televidentes, eso. Bueno. Qué maravilla, por favor. Entonces, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Qué bendición. Hemos cerrado este conversatorio con el don del Espíritu Santo, esta bendición del Papa, que es una sorpresa que nos dio Monseñor Marc Wellen. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, queridos cristovidentes. Este conversatorio se va a repetir porque es un tesoro precioso que tiene Cristovisión para el servicio de toda la iglesia. Lo repetimos también en la noche del domingo y entre semana también, y estará colgado en las redes sociales. Muchas gracias a todos. Sigamos en esta jornada, estas 48 horas de Pentecostés, la efusión fuerte del Espíritu Santo para esta iglesia que vive intensamente la paz que el Señor le da. Gracias. Conversatorio Iglesia de la Postpandemia. Fiesta de Pentecostés. Ven Espíritu Santo, defiéndenos del mundo. Cristo,